estar viendo hoy Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los que son, a los de la familia de la fe. Oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad nuevamente de expresar tu palabra, de llevar tu mensaje. Te pido sabiduría, Señor, entendimiento, para poder transmitirlo de la manera correcta, para que sea de bendición para mis hermanos presentes. Te doy las gracias, Señor, por poder estar parado aquí frente a mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, como vimos en el capítulo 5, que lo predicó el hermano Dani, Pablo les explica las diferencias a los Gálatas de lo que son las obras o los hechos de la carne y lo que es del Espíritu. ¿Sí? Vamos a repasar un poco en Gálatas 5, 16 al 22. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pablo acá les explica para que los Gálatas sepan y tengan una clara visión de lo que es seguir a la carne o seguir al Espíritu. Y en el versículo 1 dice, en Gálatas 6:1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es nuestra oportunidad, hermanos, de demostrarle al hermano que ha pecado o que lo hemos encontrado en pecado o en transgresión, de demostrarle el amor que tenemos con él. Tenemos también la oportunidad de actuar de manera espiritual. ¿Sí? Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué les recalca esto a los Gálatas? Porque si nosotros vamos al hermano, lo encontramos en pecado, y en vez de animarlo a que siga peleando contra el pecado, lo exhortamos de manera agresiva, con ira, de forma celosa o de manera en busca de pleito, nosotros mismos también estamos cayendo en pecado. No solo el hermano cayó en pecado, sino que nosotros lo estamos empujando a que se hunda en el pecado y caemos nosotros en pecado también. Nosotros tenemos que hacerlo de manera amorosa, ¿sí? Para que no caigamos en tentación nosotros mismos. Y Pablo nos dice en Gálatas 5:20 que las enemistades, los pleitos, los celos, la ira y las contiendas
son deseos y obras de la carne. De modo que si reprendemos a un hermano de esta manera, lo único que estamos haciendo es alimentar nuestra carne, cumpliendo sus deseos y cayendo en transgresión. No permitamos que esto pase, hermano. Dejemos que el Espíritu nos guíe y busquemos la manera para restaurar al hermano como es debido. Debemos de buscar la forma correcta de actuar y meditar antes de actuar. ¿Sí? O sea, muchas veces es más fácil atacarlo al hermano. Muchas veces lo que nos sale de atacarlo. Pensemos bien cómo vamos a actuar. Dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando vamos a confrontar al hermano, debemos hacerlo de manera, ¿no?, de compañerismo, de decirle, hermano, yo te entiendo por lo que estás pasando, porque yo soy pecado, porque yo peleo con el pecado. Levántate, vení, alzarlo al hermano y decirle, acompáñame, sigámosla peleando, porque sabemos que no es fácil el cambio. Sabemos que hasta el día de nuestra muerte o hasta que lleguemos a la presencia de Dios vamos a estar peleando con el pecado. Somos pecados, hermano. Bueno, debemos ayudarlo a superar la prueba para poder cumplir así la ley de Cristo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús a nosotros los cristianos? Si me acompañan a Juan 13, 34 y 35. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús nos manda a amarnos unos a otros, ¿sí?, a demostrar amor. Pero yo quiero recalcar la parte donde dice en el versículo 35 que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos de los otros. Es importante que demostremos amor con el hermano, pero lo más importante es que la gente de afuera vea que somos discípulos de Jesús por el amor que demostramos al hermano. Eso nos diferencia de los demás, demostrar amor constantemente hacia los hermanos. Bueno, el amor es un claro fruto del Espíritu. Pero ¿qué pasa si en vez de actuar así actuamos como carnales? Si actuamos como personas llenas de ira, de enojo, y buscamos contienda con el hermano constantemente. ¿Qué van a pensar las personas del mundo? Va a la iglesia, se golpea el pecho, como muchos nos han dicho, te golpeas el pecho y después venís. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos nosotros mismos, hermano. No nos pongamos en modo de jueces con el hermano. No lo exhortemos al hermano diciendo, ¿por qué haces esto? Tenés que... Porque nosotros mismos somos vulnerables al pecado. Nosotros mismos somos débiles, somos pecadores y... Como diría cualquiera, el pecado está a la vuelta de la esquina, como decís cerca. Pero la verdad es que el pecado está dentro nuestro, no está a la vuelta de la esquina, está dentro nuestro. Está tan cerca nuestro que día a día tenemos que pelear contra eso. Entonces ministremos al hermano con paz, amor, paciencia y bondad, para así poder restaurar al hermano y no hundirlo más en el pecado. Bueno, es por esto que Pablo les dice en el versículo 1, vosotros que sois espirituales, porque debemos de actuar según el Espíritu. En el versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno piense cómo está obrando, cada uno medite sobre cómo está orando. Y si no encuentra una salida, busque la salida en la Biblia. En la Biblia encontramos todo para poder guiarnos y poder ser fieles seguidores de Cristo y fieles
fieles hermanos que se aman unos a otros. ¿Por qué le dice esto? Cada uno someta a prueba su propia obra. En el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando llegue el momento, hermanos, de rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, cuando estemos parados ahí, cada uno va a rendir cuentas por lo que hizo, cómo lo hizo, y cómo actuó, ¿no? Cada uno va a tener que dar explicaciones por cómo actuamos. En Romanos 14, 10, si me quieren seguir, o lo leo yo rápido. Se me cayó Romanos 14, 10. Explica justamente esto. Dice, pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a rendir cuenta por lo bueno y por lo malo, ¿sí? Entonces, con más razón debemos de examinarnos y llevar a luz de las Escrituras nuestras acciones y obras, porque llegado el momento, cada uno llevará su propia carga y rendirá cuentas de lo que ha hecho. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos pensando que podemos burlar a Dios, cuando realmente lo que sembramos es lo que somos, ¿sí? Por ahí pensamos que podemos burlar a Dios y que está a simple vista que estamos actuando de manera equivocada. En Lucas 6:44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Está claro, hermanos, que como actuamos es lo que somos, ¿sí? Entonces sembremos buenas obras, y no solo eso, sino también hagamos partícipe a los demás, sobre todo a quienes que nos instruyen en el camino del Señor. Seamos ejemplos de buena obra delante de los demás, para poder cosechar bendiciones y así también generar en los demás las ganas de participar del bien, ¿sí? Yo acá esto me recuerda cómo fue que llegué yo al camino de Cristo, cómo llegué a ser salvo, ¿sí? Les voy a contar un poco mi testimonio. Yo estaba perdido en el mundo, estaba casado con mi Fabi, pero estábamos perdidos en el mundo los dos. Y bueno, mi familia es de San Luis. Mi mamá es de San Luis, vive allá con mi padrastro y mis hermanos. Y cada tanto viajábamos para visitarlos. Y si viajaba una vez al año era mucho. Pero no porque no pudiera, sino porque no sentía la necesidad de ir. Y hasta que un día fuimos, no viajaba mucho porque no tenía la necesidad de ir, porque siempre había discordia, o había peleas, o estaban peleados mis hermanos con mi mamá, y así, o hermano entre hermanos, era bastante caótico el tema, ¿no? Hasta que un día vamos y ¡wow! ¡Qué paz que hay! Todos se trataban bien, todos se miraban bien, sobraba amor. Y bueno, fueron unos hermosos días que pasé ahí, hasta que le pregunto a mi mamá, ¿qué pasó, mami? Le digo, hay un cambio acá y se nota, se percibe en el aire. Y mi mamá me dice, estamos yendo a la iglesia. En ese momento yo no le presté la atención que le tendría que haber prestado, pero cuando veníamos en el auto con Fabi hablamos de lo hermoso que lo habíamos pasado y lo lindo que se sentía estar ahí. No queríamos volver, de hecho no queríamos volver de San Luis. Y bueno, se sentía tan lindo, hermanos, que tenía esa necesidad de sentirme igual, de pasar por eso, de sentirme así. Con Fabi, nosotros éramos del mundo y sobraban las peleas, ¿no? Y de sentir eso. Esto es un poco de mi testimonio, y a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que ser así para el mundo. Tenemos que ser el ejemplo, que el vecino me vea y diga, qué bien que se lo vea al vecino,
con la paz que tiene. Yo quiero eso también para mi vida. Yo quiero sentir eso, yo quiero pertenecer a Cristo. Que sepan que somos hijos de Cristo. ¿Sí? En el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo sigue insistiendo en la cosecha, en el ejemplo de la cosecha. Lo que nosotros sembramos hoy es lo que vamos a cosechar mañana. ¿Sí? Y él sigue siendo insistente. En Mateo 7, 16, 20 dice, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, esto es bravo, ¿no? Es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Él sigue haciendo hincapié en esto y sembremos buenos frutos, les dice los hermanos. Y en el versículo 9 sigue diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien y no esperemos a tener ganas para hacer bien, sino cada vez que tenemos la oportunidad de hacer algo bien, hagámoslo bien, por más que sintamos que está de más, por más que sintamos que ¿para qué lo voy a hacer si puede hacerlo otro hermano también, ¿no? Muchas veces sentimos eso. ¿Para qué me voy a involucrar si hay otros hermanos para hacerlo? No, tomemos la iniciativa y hagamos el bien. ¿Sí? Bueno, pongamos nuestras pruebas delante de Dios y las Escrituras para poder sacar del lado nuestro orgullo. También juega mucho el orgullo contra nosotros. Muchas veces sentimos que ¿por qué voy a hacer eso si yo ya hice esto? Dejemos de lado el orgullo, que es lo que nos quita y nos aleja de Dios. Dejémoslo de lado para tener realmente una relación de edificación con el único que nos puede ayudar, con el único que nos puede guiar y dar ese empujón que necesitamos para dejar el viejo hombre. Dice en el 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Creo que es obvio que si un hermano necesita ayuda, tenemos que ayudarle. Si un hermano está cayendo en pecado, debemos de estar ahí para contenerlo y sacarlo adelante. ¿Sí? Creo que queda claro que mayormente a los de la familia de la fe dice, si un hermano está necesitando, no puedo girar la cabeza y mirar para otro lado y seguir mi camino. Bueno, un poco repasando, vamos a repasar un poco. En el versículo 1 le dice, si encontrás a un hermano en pecado o transgresión, la manera en que debes, vos que sos espiritual, la manera en que debes proceder es con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Eso lo dice en el versículo 1. En el versículo 2, ayudándolo con sus cargas para poder cumplir así la ley de Cristo. Ayudémoslo al hermano, hermano, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás pasando? ¿Qué es lo que te está perturbando? Contame, estoy acá para vos. ¿Sí? Esa es la manera de proceder. Y si el hermano se abre con nosotros y nos dice, mira, me pasa esto y esto otro, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y qué es lo que necesitas para seguir adelante? ¿Sí? Bueno, y en el versículo 3 dice, y no poniéndonos como jueces que solo juzgan los actos de los hermanos buscando la gloria para uno mismo. ¿Sí? Muchas veces el hermano cayó en pecado y quizás vamos al pastor corriendo, mira, el hermano está pecando, y lo señalamos al hermano y todo. No debemos de proceder así, ¿no? Es la manera incorrecta de proceder. ¿Sí? Dejemos de lado nuestro orgullo y examinemos nuestras propias obras, porque llegado el momento, cada uno llevará su carga. Cada uno va a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo por cada una de las cosas que hemos hecho. Eso es en el versículos 4 y 5. Entonces enfoquémonos para poder hacer buenas obras y hagamos partícipe de ellas a aquellos que nos instruyen y enseñan en la palabra. ¿Sí? Si vamos a hacer algo bien, hagamos partícipe a los hermanos, sobre todo a aquellos que nos instruyen.
¿sí? Que son nuestro pastor, nuestro mentor. Hagámoslos partícipes, que ellos sepan lo que estamos haciendo. Entonces, esforcémonos para hacer buenas obras. Esforcémonos por sembrar para el Espíritu, ¿sí? Para poder cosechar vida eterna. Porque el árbol se conoce por los frutos. Entonces, hermanos, con más razón, no nos cansemos de hacer buenas obras cada vez que podamos y se nos presente la oportunidad. Sobre todo aquellos que somos de la familia de la fe, porque llegado el tiempo segaremos, ¿sí? Todo tiene una recompensa, ¿sí? Actuemos de buena manera y a la luz de la Escritura, sobre todo, ¿sí? Busquemos en la Biblia, si no tenemos una respuesta, muchas veces va a pasar que no sabemos qué hacer, muchas veces va a pasar que no sabemos cómo proceder. Podemos ir al pastor, que es nuestro mentor, o a nuestro mentor inmediato, y comentarle cómo puedo proceder o cómo debo hacer. Y si no, busquemos en la Biblia, que en la Biblia sobra ejemplos y sobra explicaciones. Más de una vez hemos encontrado la salida en la Biblia. Bueno, hermanos, eso es lo que les quería compartir hoy. Vamos a orar para cerrar. Señor, te doy gracias por poder compartir tu palabra. Te pido ayudes a los hermanos a guardarlas en su corazón y que entiendan la necesidad de alimentar nuestro espíritu, Señor, y dejar de lado los deseos de la carne. Te doy gracias porque no por nada me has hecho leer esto a mí, Señor. Yo sé que estás trabajando conmigo y te doy las gracias, Señor. Gracias por poder transmitir tu mensaje, por haberme usado. En nombre del Señor Jesús, amén.